Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Buenas tardes, muchas gracias que tuvo tiempo para tener este interview. ¿Cómo está usted? Bien, saludos a todos por allá. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y nada, para conversar sobre muchos temas que al día de hoy están muy en boga, muy pendientes y que es necesario que la gente sepa, ¿no? Yo particularmente, bueno, soy abogado de la Universidad de Lima. Trabajo independientemente en un centro de investigación aquí en Perú, dedicado a investigación en filosofía, en geopolítica, en multipolaridad y en relaciones internacionales, ¿no? Хорошо. Он говорит, что ему тоже очень приятно быть здесь, что он юрист, он учился в университете в Лиме, так называется, и он сейчас работает в все такие вопросы, как мультиполярность, что касается политики и геополитики тоже. Тогда перейдем к вопросам. Entonces, vamos a las preguntas. Сейчас почти все мировые СМИ – это большой фейк. Стоит ли сейчас говорить правду, когда это опасно и невыгодно? Ahora prácticamente todos los medios de comunicación internacionales son una gran farsa, gran estafa. ¿Vale la pena realmente decir la verdad? Sí, yo diría que es más peligroso de lo que parecería. La ciudadanía de a pie tal vez ni siquiera es plenamente consciente del nivel de peligro que corren algunos luchadores por la verdad informativa contra los grandes conglomerados informativos occidentales. Hasta algunos, al escuchar esto, pensarán que hay un rezago conspiranoico en nuestras palabras, pero no hubo nada ni hay nada de conspiranoico en las listas que hacen los gobiernos occidentales últimamente a razón de la operación militar especial de Rusia en Ucrania y principalmente a través de sus departamentos de Estado para fichar, identificar y hasta en ciertos casos hacer un seguimiento de determinadas personas que en el peor de los casos terminan en atentados contra sus vidas, ya sean periodistas e intelectuales, patriotas, que tienen como labor, respectivamente, la de informar y la de pensar diferente. Pero, bueno, estas son las dos principales características más básicas del derecho a la libertad de expresión, que los gobiernos occidentales se vanaglorian en representar fidedignamente, pero que con estos actos demuestran todo lo contrario. Demuestran una hipocresía malsana y degenerada. Solo para citar dos ejemplos concretos y actuales, sobre todo de esto que estamos comentando. Un ejemplo de silenciamiento con muerte y otro de seguimiento y fichado. El primero es de un caso de resonancia internacional que tiene que ver con Rusia, como lo fue el sensible fallecimiento de la periodista y filósofa rusa Daria Dugin, hija del renombrado pensador y filósofo Alexander Dugin, víctima de un atentado en agosto de 2022, perpetrado por los servicios de inteligencia de Ucrania y con claro apoyo de Occidente, ya que curiosamente cerca a los meses de su fallecimiento, Daria ya figuraba en marzo de 2022 en una lista de sanciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos por alegaciones de agente de desinformación. Igualmente, el gobierno británico también la tenía en su lista de sanciones por la misma causal en abril de 2022 y casi 3 meses y medio después fue silenciada. El segundo caso tiene que ver con, bueno, con quien les habla en estos momentos y con la organización a la cual represento, ¿no? Yo soy director del Centro de Estudios Crisolistas aquí en Lima, Perú. Hay un informe, de nuevo, del Departamento de Estado de los Estados Unidos que fue emitido por el GEC, el Global Engagement Center del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en octubre del 2023, bajo el nombre de Exportando la desinformación del Kremlin, el caso de nueva resistencia en Brasil, y en donde por nuestra mera colaboración con dicha organización
soberanista juvenil de Brasil. Se dice sobre mi organización, a la cual represento, lo siguiente en ese informe. Dice: la Junta Nacionalista del Perú y el Centro de Estudios Crisolistas, las dos organizaciones, amplifican narrativas prorrusas y la ideología de Alexander Dugin en sus propios términos. Por ejemplo, ambas organizaciones defienden el crisolismo, que en términos generales es la versión peruana de la cuarta teoría política de Dugin. Estas organizaciones, en referencia a Nueva Resistencia y sus colaboradores, representan un peligro para los intereses de los Estados Unidos en la región sur. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos, dos hechos reales y concretos de la frase atribuida a Voltaire, que decía: si quieres saber quién te controla, mira a quién no puedes criticar. Pero a pesar de esto, la labor que los luchadores por la verdad, por la información, por los reales derechos humanos que hacemos, es fructífera, es un deber ético, es un deber moral que tenemos que hacer, porque tenemos una deuda con la verdad. Y el trabajo que hacemos es para pagar esa deuda, porque si no la pagamos, al final quienes la pagan son los pueblos, no los gobiernos. Y eso sería lo correspondiente a la primera pregunta. Wow, entiendo. Хорошо. В основном он говорит, что есть много опасностей, вот такие, ну, можно сказать, борцы, которые борются за правду. Информационные борьбы с крупными западными, ну, организациями, конгломераторами. Некоторые слышат, что, ну, например, это похоже, что это просто конспирологические теории. Но он думает, что ничего конспирологически не было в список, который в последнее время составляет западные правительства в связи военного, ну, СВО на Украине, которые стали философы, патриоты. Обычно это, ну, есть свои задачи. Свои задачи обычно это просто информировать и смыслить, например, по-другому. И обычно он думает, что есть две разных аспекта, ну, которые в основном заключаются в право и свободу, которые обычно западные правительства, ну, они против. Ну, он первый пример, который говорит, как показывает, как западные против вот такая свободы слова, это убийство, ну, дочь Дуглин. Он говорит, что, ну, все эта проблема обычно показывает, как обычно работает политика там. И он тоже говорит про свои примеры. Он говорит, что у него есть организация, но он является директором вот этой организации. Это называется Центр исследований кристаллистов. И эта организация обычно делает исследования и так далее. Они в Перу сейчас. И есть, ну, от государственного департамента США, вот ГСС, по-моему, так будет. Обычно они сказали, что они как экстремисты. Они говорили про Бразилию, что вот такие исследования из Бразилии, они про Россию, про вот такие дезинформации, и они старались вот это закрыть. И он сейчас рассказывает, как обычно вот только США это контролируют, именно информацию вот такие страны. И они стараются, например, что его организация это как перуанская версия политики Дугина. И это, конечно, плохо для США. Вы сами родились и живете в Перу. Что вы можете рассказать о своей стране? Есть ли в Перу кризис и как живут простые люди? Tú vives en Perú. ¿Qué piensas sobre tu país? ¿Existe alguna crisis en Perú? ¿Cómo viven las personas comúnmente allí? Bueno, sobre el Perú, económicamente, y eso sí hay que precisarlo, en exclusivos términos macroeconómicos, mantiene su sitial como una de las economías más fuertes en la región de América Latina y el Caribe, y su moneda del sol como una de las monedas más estables de la región suramericana. Esta es la razón y no otra porque el Perú está creciendo económicamente y también creciendo en importancia geopolítica y geoeconómica. Y más aún con la pronta inauguración del puerto de Chancay,
un megacomplejo portuario como parte de una inversión conjunta entre la República Popular de China y el Perú, que generará un puente comercial directo entre las dos naciones con multiplicidad de beneficios comerciales, como ahorro en tiempos de transporte y mayor capacidad de traslado de mercancías. Ahora, esto en términos exclusivamente macroeconómicos, es decir, en la visión global de la economía peruana. Porque si nos vamos al análisis microeconómico, ahí es donde cambia la historia, porque para un observador de fuera, lo que correspondería a tal crecimiento económico es pues una sociedad en donde la pobreza ya esté en vías de erradicación, donde haya servicios públicos de calidad, educación, salud y justicia, y donde haya una tendencia a una mayor igualdad de oportunidades. Pero en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, vemos que hay una disrupción, es decir, hay un quiebre entre el crecimiento económico experimentado y el desarrollo económico efectivo de la población. Y es por eso que las estadísticas nos muestran que a pesar del crecimiento económico, la población no siente que se beneficia del mismo de la forma en cómo lo anuncia el gobierno. Por ejemplo, ahora poco, en 2022, hubo una encuesta efectuada por Ojo Público, que es una investigadora, que preguntaba al ciudadano peruano de a pie, al que la sufre, la vive y la lucha todos los días, lo siguiente, ¿no? Decía la encuesta: ¿qué tan desigual es el acceso de los peruanos a justicia, salud, educación y trabajo? Las respuestas iban desde muy desigual, poco desigual, nada desigual y no saben opinar. Bueno, la respuesta mayoritaria fue que muy desigual. Muy desigual el acceso a la justicia en un 83%. Muy desigual el acceso a la salud, un 70%. Muy desigual el acceso a la educación, 59%. Muy desigual el acceso al trabajo, 59%. Ello nos grafica pues que a pesar que hubo y hay hoy en día claros avances en estos últimos lustros como consecuencia del fuerte crecimiento económico, este crecimiento no ha llegado a todos como se hubiera querido, o lo que es lo mismo, no se ha transformado en un desarrollo social efectivo de toda la población, con énfasis en los sectores populares y carenciados de nuestro país. Por ello es que estos problemas estructurales se mantienen vigentes y son la causa de las constantes polarizaciones políticas en las cuales siempre el pueblo se encuentra en el medio de la izquierda socialista, que propone cambios radicales, pero sin criterio técnico, o de la derecha neoliberal, que propone cambios tímidos o un continuismo que a estas alturas se ha vuelto odioso por ser indiferente a las grandes reformas y mejoras que la dinámica de la pujante economía peruana ya exige. Entonces, el Perú de hoy, a pesar de su crecimiento económico mencionado, se caracteriza por sus crisis políticas, ya que la población demanda un liderazgo fuerte que pueda finiquitar, que pueda terminar, que pueda concluir las grandes reformas pendientes y sobre todo luchar contra la corrupción. Hemos tenido ahora último un total de 6 presidentes desde 2016 hasta hoy. O sea, es decir, a razón de un presidente por año. Los presidentes del Perú ahora último no están durando mucho en sus cargos, que se supone que cada periodo presidencial es de 5 años, por los destapes que se producen siempre por temas de corrupción. Entonces, el Perú de hoy tiene esa característica, ¿no? O sea, tenemos crecimiento económico, pero hay un quiebre con el desarrollo social efectivo que siente la población. Hay un tema de corrupción de los presidentes, de los gobiernos que hemos tenido ahora último, y la población está en ese ciclo, ¿no? De seguir buscando su desarrollo social efectivo, de seguir buscando el término de las crisis políticas para construir una mejor nación. Y eso sería en relación a esa pregunta. Наша валюта тоже очень сильно и стабильна по сравнению, все страны Латинской Америки. У нас экономия очень хорошая. Перу растет экономически и также усиляет свои связи геополитические. У нас открыли порт Чанкай, и это, конечно, облегчает связь с Китаем. Создает именно прямую торговлю
И, конечно, создают много преимуществ, коммерческих преимуществ. Что касается тоже, он сказали, что делали интервью, показатели, как обычные перуанцы, они считают ли, что у нас, ну, что у нас право и справедливость работает как равны. Доступ перуанцев к правосудию или здравоохранению. Там были разные ответы, как очень, немного, неравные, равные. И мне трудно ответить. И в основном все ответили очень неравны. Он говорит, что это, конечно, показывает наши недостатки как страна, что даже у нас есть, даже что наша экономика гораздо выше и лучше, чем другие страны Латинской Америки, у нас продолжаются проблемы, именно кризиса. Политический кризис в основном, у нас есть много коррупции, и из-за этого обычно люди не знают, идти направо или налево. У нас лево очень радикально, но у нас тоже не работает. У нас право не очень радикально, но люди тоже устают от того же самого, что они ничего не делают. У нас были 6 президентов с 2016 году по сегодняшний день. Это было 6 президентов. Это показывает наш кризис. Он говорит, что у нас по экономике все хорошо, но по другие аспекты, например, социальный аспект и в основном политический аспект, у нас не очень хорошо. Сколько, по вашему мнению, США оказывают влияние на латиноамериканские страны? Если посмотреть на примере Аргентины, где после прихода Милея Аргентина отказалась от вхождения в БРИКС, сейчас экономическое положение Аргентины весьма плачевно. En tu opinión, ¿cómo influye Estados Unidos a los países latinoamericanos? Por ejemplo, Argentina. Después de la llegada, después de que entró Milei, usualmente el país se negó a entrar al BRICS y ella dice que ahora la situación en Argentina económica es deplorable, es muy mala. Bueno, los Estados Unidos al día de hoy en Latinoamérica siguen teniendo una influencia enorme. Si bien ya no tanto al nivel de lo que se vivió en los tiempos de la Guerra Fría, los rezagos de dicha influencia continúan hasta nuestros días, tanto económica, política y militarmente. Para hablar con datos concretos, en el caso del Perú, por ejemplo, en el terreno económico, ni siquiera el exgobierno de Pedro Castillo, que decía supuestamente que era de una izquierda soberanista, no pudo dejar de renovar los convenios con la Embajada de Estados Unidos y con el USAID en agosto de 2021, porque el USAID, como bien se sabe, es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que en los últimos 20 años ha dado apoyos económicos al Perú que ascienden a más de 3.5 mil millones de dólares, de los cuales 265 millones de dólares han sido destinados al sector salud. Entonces, eso por el lado del apoyo económico. En el lado del terreno militar, Estados Unidos tiene cerca de 800 bases alrededor del mundo, de las cuales 76 se encuentran en América Latina, 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, etc. Y eso es en el terreno militar. Y en el terreno político y diplomático, los Estados Unidos no tienen ninguna vergüenza en ordenar el retiro de embajadores o el rompimiento de relaciones diplomáticas y económicas. Esto por sobre la política exterior independiente que las naciones latinoamericanas puedan tener, como pasó con el cuerpo diplomático de Corea del Norte en Lima, Perú, durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski en 2017, un presidente que fue totalmente proestadounidense, y por recomendación, sino orden, del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Misma recomendación que se extendió a Brasil, a México y a Chile. De estos países mencionados, solamente México y Perú adoptaron tal decisión en ese entonces. Entonces, estos datos concretos nos dan la idea de que la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica, después de la Guerra Fría, no menguó, sino que se fortaleció y continuó hasta nuestros días. Obviamente, como mencionábamos, no como en esos tiempos en donde era mucho más fuerte durante la Guerra Fría, pero sí continúa hasta nuestros días la vigencia de esa influencia.
Он в основном говорит, что в Латинской Америке, ну, всегда были вот такие влияния из США. Именно это сохраняется в экономической, политической и военной сферах. Например, в Перу наш предыдущий, ну, да, предыдущий президент Педро Кастильо, он даже не смог, например, сократить контракт или договор с посольством в США. Потому что, ну, на самом деле это было очень выгодно. Очень-очень выгодно. У нас были более 3 миллиардов долларов на выгоду с вот такие контракты. Что касается военной, в Латинской Америке вообще, там расположены примерно 7, ну, более 70 военных баз в США. И тоже он говорит про как они не могут, например, сократить контракты или договоры тоже, например, с посольством. Например, там был вице-президент США в то время Майка Пенс, и который он просто сказал Перу там были, что мы страна с Латинской Америки, сократит в основном все договоры с Северной Кореей, которые у нас были. И он просто сказал, что это была рекомендация, якобы рекомендация, но в основном это была больше как приказ. И это было на всех странах Латинской Америки, но которые согласились, это были только Мексике и Перу. Окей, почему в Латинской Америке так популярны идеи Дугина? ¿Por qué son populares las ideas de Dugin en Latinoamérica? Son populares, aunque diría que recién están comenzando a ser populares, bueno, por el trabajo que nosotros hacemos aquí en la labor de difusión de su pensamiento, en la labor de investigación de sus ideas y en la labor de creación también de nuevos contenidos filosóficos a partir de sus ideas. Entonces, está comenzando a ser conocido y popular el pensamiento de Dewey en Latinoamérica y también aquí en Perú por el hecho de que Dewey es uno de los principales promotores de la idea de la multipolaridad, de la idea de un mundo en donde no solamente hay un solo poder hegemónico, sino la idea de un mundo en donde hay varias naciones que tienen intereses comunes y que pueden cooperar para alcanzar un objetivo común. Es decir, no solamente es un poder hegemónico, sino son varios poderes de varias naciones que son concebidas como civilizaciones independientes, con una cultura, con una política, con una forma de ver la economía, con una forma de gobernar. Entonces, es por eso de que el Perú, que cada día crece en importancia geopolítica, por lo ya mencionado del puerto de Chancay, está buscando también, ¿no?, la idea de que el Perú en el corto o mediano plazo pueda también ingresar a lo que es la plataforma de los BRICS. Entonces es por eso, por esta razón y no otra, que las ideas de Dugin se ven como muy actuales en ese contexto de los BRICS. Pero también eso es por el lado geopolítico. Por el lado político y económico también podría decirse, las ideas de Dewey están comenzando a tener relevancia también porque todos los procesos de las potencias emergentes, y el Perú lo tiene muy en cuenta, han necesitado de una renovación de sus ideas políticas para poder sustentar sus procesos de desarrollo, de nuevo desarrollo, de mejoramiento de sus estructuras, de reforma del Estado, de modernización del Estado, para precisamente acabar con ese quiebre que mencionábamos hace un momento, ¿no?, con esa quiebre entre crecimiento económico y desarrollo social efectivo. Entonces, los pueblos de Latinoamérica y particularmente el Perú están en búsqueda de nuevas ideas que puedan viabilizar ese proceso de mejoras sociales, de nuevas ideas para generar un nuevo Estado peruano, un nuevo Estado latinoamericano, con más libertad y con más justicia social al mismo tiempo. Entonces, es por eso que las ideas de Dewey, sustentadas en la idea de la multipolaridad
en la idea de los pueblos ya no como simples estados-nación, sino como estados-civilización, es muy importante para los pueblos de Latinoamérica que tienen un gran contenido cultural en toda su historia ancestral, ¿no? Entonces, el pensamiento de Dewey también da mucha fuerza a lo que es el conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional, ¿no?, de los pueblos. Entonces, es por eso que está comenzando a tener los intelectuales, los pensadores aquí en Perú y también en Latinoamérica se están comenzando a interesar mucho por el pensamiento de Dewey, en ese sentido. Он говорит, что на самом деле недавно стали популярны. И в основном это благодаря своей работе, продвигая идею многополярного мира, где обычно существует не одна гегемония, а несколько стран с общими интересами, которые могут сотрудничать для достижения общей цели, который хочет растить именно в экономическом и социальном плане. Очень, ну, это очень полезно для нас, вот такие идеи Дугина. Именно потому, что пока у нас цель, например, поступить в БРИКС. И именно по этой причине сейчас идея Дугина очень важна для Латинской Америки. И даже если это только недавно, что они стали популярны, ну, например, его организация старается тоже, что Дугин были более известны именно в Перу. Потому что это очень полезно, например, как народы Латинской Америки, особенно Перу, ну, они находились в новых идеях, которые могут улучшить процесс социального улучшения, чтобы не были вот такие разницы между экономическим развитием и социальным развитием. Сколько сейчас общество в Перу готово противостоять цветным революциям? Если, например, посмотреть, что попытка такой революции в Венесуэле недавно провалилась. И кто, по-вашему, контролирует потоки незаконных мигрантов? Есть ли проблема эмиграции из Перу? ¿Qué tan preparado está el pueblo peruano para resistir no como las revoluciones de colores? Por ejemplo, como el reciente levantamiento de Venezuela. Y en tu opinión, ¿quién controla el flujo de inmigrantes? ¿Cómo es que se maneja? ¿Existe algún tipo de problema de inmigración en el Perú? Sí, bueno, yo diría que a pesar de los avances, ya que el peruano es muy afín a la protesta social como medio de presión para demandas al gobierno de turno, aún con esto, ante una revolución de colores, creo que la sociedad peruana estaría muy poco preparada, por la facilidad con que la opinión pública peruana puede ser instrumentalizada a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en todos los cambios de gobierno que hemos tenido ahora últimamente, desde Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, pasando por Manuel Merino y Francisco Sagasti, hasta llegar a Pedro Castillo y Dina Boluarte, que es nuestra actual presidenta, hay un lapso que va, como decíamos, desde 2016 hasta el 2022, que es cuando comienza el mandato de nuestra actual presidenta Dina Boluarte. Hemos tenido prácticamente, como mencionábamos, 6 presidentes a razón de un presidente por año. Y esto te dice mucho de qué tanto está preparada la sociedad. Y en estos cambios de gobierno, los medios de comunicación han tenido un papel central en la difusión de narrativas. Entonces, si un poder hegemónico, llámesele, por ejemplo, el de Estados Unidos, quisiera efectuar una revolución de colores ante la llegada al poder en el Perú de un gobierno auténticamente patriótico y soberanista, que vela por el interés nacional y no por los intereses de los Estados Unidos en la región sur, los Estados Unidos solo tendrían que comprar a la prensa peruana a través de sus agencias de inteligencia, y esta se encargaría del trabajo sucio de desinformación y de influenciamiento de la opinión pública, que conllevaría eventualmente a un nuevo cambio de gobierno más afín a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la región sur. Entonces, la conclusión es que como sociedad al día de hoy no estamos preparados, pero sí podemos prepararnos, porque la voluntad de la movilización social por justos reclamos existe. Tenemos esa ventaja. Solo hace falta un gran movimiento nacional que la canalice de forma correcta para que generemos los necesarios anticuerpos contra cualquier intento de injerencia extranjera
en nuestra política nacional. Ahora, hablando de injerencia extranjera, tuvimos sí un problema migratorio durante el 2018-2020 por el enorme ingreso de ciudadanos de Venezuela al Perú. Y el problema principal que se dio en ese tiempo fue que al no haber un debido control migratorio, generalmente esto era aprovechado por criminales y delincuentes comunes para ingresar al país. Entonces, lo que se vio fue un aumento de la delincuencia y particularmente de los sicarios, es decir, de los asesinos a sueldo, y la creación de redes criminales, de las cuales hay una que ha tomado resonancia últimamente, el llamado Tren de Aragua. Ahora, esto último expone una relación que muchos tal vez no ven, que es la relación entre políticas de desestabilización de regímenes democráticos con la de operaciones encubiertas de los Estados Unidos a través de la CIA y el apoyo que ésta ha brindado a criminales del más variado tipo a cambio de información, control e información estratégica para el aseguramiento de sus intereses en la región. No tenemos que irnos tan lejos, solamente como tema de recordatorio. Para nosotros no sería novedad la comprobación de que redes criminales tengan algo que ver o sean instrumentalizadas por los Estados Unidos para oscuros fines a través de sus agencias de inteligencia, como ya lo han hecho con otras naciones y en otros tiempos, no tan lejanos. Por ejemplo, se nos viene a la memoria la instrumentalización del cartel de Medellín en Colombia, de la mano de las declaraciones del propio hijo de Pablo Escobar. Él en un libro del 2014 señala que Pablo Escobar trabajaba para la CIA y que la cocaína financiaba la lucha contra el comunismo en Centroamérica. Al respecto también se nos viene a la memoria el trabajo de Alfred McCoy de 1972 sobre las políticas sobre heroína en el sudeste asiático, y donde menciona que el papel de la CIA en el tráfico de heroína del sudeste asiático se involucró en complicidad indirecta en lugar de culpabilidad directa. Esta complicidad indirecta a la que hace alusión McCoy puede y podrá servir a la CIA para muchos deslindes de responsabilidad muy convenientes. Dicho sea de paso, al final siempre podrán decir, no fuimos nosotros porque no hay culpabilidad directa. Como vemos, el concepto de complicidad indirecta es la hipocresía occidental de un sistema de valores liberal caduco, ya hace varios lustros, desde que Fukuyama fracasó en su prédica de vaticinar un mundo en donde los Estados Unidos dictarán la hora sobre la moral política en el mundo. Ahora tenemos naciones muy poderosas como la Federación de Rusia, como la República Popular China, los países BRICS, que están comenzando a dar otra hora política en el mundo. Es en este punto donde surge la importancia, o mejor dicho, la relevancia de que el análisis geopolítico también tome en consideración el impacto de las redes de crimen organizado como instrumentos de desestabilización política regional, con el consecuente menoscabo de la soberanía en materia de control internacional del crimen, ya que ello puede ser, como ya lo ha sido de nuevo en el pasado, bajo la bandera de una pretendida causa justa, la razón de una intervención militar, como fue, por ejemplo, la operación militar estadounidense en Panamá en 1989, en donde de nuevo la CIA estaba implicada indirectamente en delitos de extorsión y narcotráfico, y el chivo expiatorio perfecto para hacer borrón y cuenta nueva fue el general Manuel Antonio Noriega. Ahora, por el lado de la migración, por el lado de la migración peruana, creo que se hizo una pregunta similar sobre el tema. Te pregunto si había problemas de inmigración acá en el Perú. Ya, sí, ya, sí, como mencioné, tuvimos un problema migratorio durante el periodo 2018-2020. Al día de hoy ya está básicamente superado porque en ese momento no había un control migratorio eficiente. Y lo que pasaba era que ingresaban personas de dudosa procedencia. Entonces, pero al día de hoy ya, digamos, la ola migratoria desde Venezuela al Perú ha disminuido. Ya es más, muchos han regresado a Venezuela, propio de un programa del gobierno de Venezuela que se llama Retorna a tu Patria. Y digamos que se ha superado grandemente ese flujo migratorio. Ya no es tanto como en el periodo 2018-2020.
Ahora, si es que alguien está detrás del flujo migratorio, yo diría de que puede ser una posibilidad también, no, no lo descarto, ¿no? Porque, como mencionábamos, hay una relación encubierta entre, porque lo que pasó en ese tiempo fue que muchas bandas criminales de Venezuela vinieron al Perú. Entonces había ahí un rumor sobre la posibilidad de que un agente externo, llámese alguna potencia, generalmente la potencia del norte, estuviera involucrada en ingresar al país, digamos, ciertas bandas criminales a través de este proceso de desestabilización que estaba produciéndose en Venezuela para generar, pues, no una suerte de, eh, ¿cómo decirlo?, entrampamiento, ¿no? Pero, digamos, al día de hoy ya el problema migratorio que teníamos con Venezuela ya ha mermado y las relaciones, bueno, ahora último, no están muy buenas entre Venezuela y Perú por el tema de las elecciones. Pero eso es a nivel de gobierno, ¿no? A nivel de pueblos es diferente, ¿no? Porque, digamos, muchos de los que se han quedado de Venezuela aquí en el Perú ya están prácticamente adaptados, ¿no? O sea, me refiero a los ciudadanos de bien, que trabajan, que tienen profesiones, que han homologado sus títulos aquí en el Perú. Profesionales, odontólogos, cirujanos, profesores, que se han quedado aquí en el Perú y que algunos han decidido, han optado por convertirse en peruanos, es decir, por optar por la nacionalidad peruana. Ya han hecho sus familias, hay muchos matrimonios entre venezolanos y peruanos, es decir, a nivel de pueblos, Venezuela y Perú tienen las mejores relaciones, pero a nivel de gobiernos, sí las relaciones entre Venezuela y Perú no están muy bien, por el tema de las elecciones, ¿no? Pero dentro de todo, digamos, ese es el marco general de cómo están las cosas al día de hoy. Claro, muchas gracias. Он говорит в основном, что из огромного притока граждан Венесуэлы в Перу, в основном проблема заключается в том, что не были в основном миграционные контроли. У нас вообще не было никакого контроля примерно с 2016 году. Там были вообще любой человек из Венесуэлы могла бы просто прийти в Перу и жить. Это, конечно, провело разные преступности, убийств и, конечно, тоже преступные группы. Один из самых главных называется Tren de Aragua, поезд Арауа, можно так привести, который очень известен сейчас. Они контролируют практически все преступления в Перу. Он тоже говорит, что есть, конечно, возможности, чтобы это тоже контролировать. Тоже он говорит, что это в основном обычно, что всегда США внутри вот такие проблемы, не только миграционные, в основном преступления. Как говорили сын Пабло Эскобара, что Пабло Эскобар работал с La CIA. Они работали вместе с США, и все кокаины, которые он выиграл, сработали, они используют это тоже против борьбы с коммунистами в Центроамерике. Он тоже говорит в разных примерах, где обычно знает, что преступники работают вместе правительств США, чтобы получить прибыль или деньги в основном. Он говорит тоже, что в основном это очень важно, говорит про тему миграционную, потому что даже если у нас пока эта проблема уже решена, потому что тоже Венесуэла сделали как бы такая огромная мобилизация, чтобы как вернуться в свои родины, что люди из Венесуэлы, которые в другие страны возвращались в Венесуэле, это очень важный вопрос даже сейчас. Пока у нас эта проблема решена. У нас есть много венесуэльцев, которые они уже работали здесь, учатся здесь, которые ничего не проходили. Но это правда, что у нас были очень огромные проблемы, что касается миграции. Хотел задать, почему латиноамериканский континент и Центральная Америка, Африка живут так бедно? Почему такая пропасть между бедными и богатыми? Ведь что в Латинской Америке, что в Африке есть много полезных ископаемых.
То есть все возможности, чтобы люди могли жить лучше, чем, например, в Бразилии. Uno siempre quiso hacer. ¿Por qué el continente latinoamericano, Centroamérica y África viven en tanta pobreza? ¿Por qué existe una brecha tan grande entre pobres y ricos? Y bueno, a pesar de que en Latinoamérica y en África hay muchos recursos naturales, ¿no? ¿Podría ayudar eso a que las personas vivan mejor, por ejemplo, en Brasil? Sí, es una pregunta muy importante, muy interesante, ¿no? Porque esto también tiene una historia de larga data que podría remontarnos a la época de los colonialismos, ya que una parte de la razón por la cual muchos países de Sur y Centroamérica y el continente africano son pobres es por el rezago de las políticas coloniales que acostumbraron a dichos países, en sus políticas económicas, a ser meros productores de materias primas, a la explotación de recursos naturales, pero no a generar industria, no a generar innovación, no a generar tecnología, que es el sello característico de todas las potencias económicas. Las potencias económicas no se quedan simplemente en las materias primas. Las potencias económicas generalmente compran simplemente las materias primas a bajo costo. Pero lo que hace que una potencia económica sea realmente una potencia es la innovación, es la industria, es la tecnología. Y precisamente son esas tres cosas lo que Latinoamérica no tiene, y menos el continente africano. Entonces, pero ¿por qué es importante esto, no? Porque si tú tienes industria, tienes innovación, tienes tecnología, es que le das un valor agregado a los recursos que explotas y a las materias primas que sacas de tu suelo, que produces, mejor dicho. Entonces, esto bajo la teoría de la dependencia, que estuvo muy en boga en los años 60, 70, nos explicaba que en la División Internacional del Trabajo no a todos los países les convenía a sus intereses que todos se industrializaran, sino que a las potencias les convenía, generalmente a las potencias occidentales de su tiempo, no les convenía que solo ellos fueran los que tuviesen industria. O mejor dicho, les convenía que solo ellos fueran los que tuviesen industria y hubiesen países periféricos que solo se concentrasen en brindar las materias primas necesarias para qué, para sus industrias de ellos, generando así una situación de dependencia económica, que luego se tornaría o luego se tornaba en dependencia política también. Esto podría decirse que es una explicación aún vigente para el continente africano. Muy aparte de lo mencionado, que tiene un interés ciertamente histórico, está la explicación actual para el caso latinoamericano, ¿no? De cómo esta ideología de la dependencia aún sigue vigente, pero bajo otra máscara. Y siendo esta la razón actual de por qué muchos países de Latinoamérica, a pesar que gozan de crecimiento económico, en términos macroeconómicos, como ya habíamos mencionado, en términos de PBI, a pesar de este crecimiento económico y enormes recursos naturales, siguen teniendo pobreza, siguen siendo pobres, con educación, salud y justicia de mala calidad. Entonces, esta ideología es una ideología económica, ¿no? Que nos mantiene como naciones periféricas y como simples productores de materias primas. Muchos la identifican con la ideología del neoliberalismo, enraizada en las políticas económicas de los gobiernos latinoamericanos. Podríamos centrarnos en los últimos 35 años y decir que muchas naciones de Latinoamérica, al salir de gobiernos que tenían políticas económicas muy estatistas, muy intervencionistas, en la década de los 80 y que generaron los peores procesos de hiperinflación, ¿no? Esto a su vez se da en el contexto de la caída de la Unión Soviética y de todo el bloque socialista. Ante esto, las naciones de Latinoamérica adoptaron el rumbo contrario de la liberalización y de la privatización. Todo esto fue bajo recomendación de los Estados Unidos en su famoso Consenso de Washington de 1989, que era un conjunto de principios, un conjunto de recetas económicas para los países en desarrollo azotados por crisis económicas de gobiernos que venían de gobiernos estatistas e intervencionistas. Pero la idea principal del ideario neoliberal no fue otra que la del goteo del bienestar, es decir, que si el Estado apoyaba tributaria y legalmente el crecimiento de las grandes empresas, esto derivaría después en un desarrollo social de la población por intermedio de la distribución de los beneficios a través del apoyo del sector privado a los programas sociales del Estado y a través de una mayor recaudación tributaria producto del contexto de crecimiento económico, que pudiera permitir la elevación del gasto social, que no es otra cosa que la mejora de la infraestructura de servicios públicos para generar un mejor contexto de igualdad de oportunidades, en donde todos nos beneficiamos del crecimiento económico. Y este se expresa a su vez en desarrollo social efectivo,
en mejora de la calidad de vida y el bienestar. Pero, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esta promesa del ideario neoliberal? Que al menos, por ejemplo, en el Perú se instauró en los 90 y en Latinoamérica más o menos fue 80s, 90s en ese periodo. ¿Qué pasó con esta promesa del ideario neoliberal? Que a la fecha es una promesa incumplida, porque las empresas se beneficiaron tributaria y legalmente, sí, pero no ayudaron al Estado a difundir los beneficios de esas facilitaciones otorgadas. Y se generó un contexto de crecimiento económico de las grandes empresas, pero sin desarrollo social generalizado de la población. Y esta es la razón actual del dilema latinoamericano. Por eso aún hay brechas socioeconómicas importantes y la población al día de hoy se encuentra a la espera de un movimiento nacional y de un liderazgo nacional que termine de hacer las grandes reformas que necesita el Estado para cumplir la promesa de igualdad de oportunidades para todos. Entonces, al menos para Latinoamérica, esa es la razón por la cual hay naciones de Latinoamérica que tienen un gran crecimiento económico, como por ejemplo lo es el mismo Perú, pero sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo pobreza, siguen habiendo malos servicios públicos, mala educación pública, mala salud pública, malos servicios de justicia pública. Entonces, ¿qué está pasando, no? Llama la atención y es por eso que esta es la razón, ¿no? La razón es ese quiebre, esa disrupción entre el crecimiento económico experimentado por los actores, los principales actores económicos, que son las empresas, las grandes empresas, y su incapacidad, su imposibilidad de haber podido distribuir esos beneficios a través del apoyo al Estado en programas sociales. Он говорит, что в основном наш в основном кризис тоже из-за нашей колониальной истории. Он говорит, что вся наша история, так что были с нашими колонизаторами, мы уже привыкли к просто давать свои ресурсы в основном. Есть вот такая зависимость. И мы уже привыкли на этого. Это не только в Перу, это в основном на вся Латинская Америка. Несмотря на экономический рост, который у нас были, у нас все равно есть вот такая зависимость, которую мы никогда не могли развивать. Он тоже говорит, что мы только даем ресурсы, обычно великие державы, они делают инновации, создают технологии. И это наша разница, что мы не можем, даже если у нас есть много ресурсов, мы не можем развивать вот такие проблемы. Он говорит тоже, что у нас были правительства, где у нас не были очень хорошо, и из-за этого люди старались выбрать другие путь. Это более неолиберализм, который на самом деле ничего не хорошо делали для нашего общества. Конечно, для компании да. Для компании да. Даже у нас, когда был договор, Вашингтон договор с США, который они нас делали советы, как мы можем улучшить нашу экономику и так далее, ничего не сменилось. А обычно, вот так как работает неолиберализм, это что? Вот наши крупные компании, наш бизнес, может быть, они увеличивают, да, но они не разделили сейчас это с государством. У нас даже есть, что много прибыль, как экономически хорошо, у нас ужасное здоровье, ужасное образование. Ну, не ужасно, он не говорит ужасно, но не хорошее образование, не хорошее медицинское правоохранение. У нас есть вот такая разница. И он говорит, что это не только именно в Перу, но он говорит больше про Перу, что вот такие разницы, которые у нас есть, это причина, что у нас, можно сказать, бедная страна по сравнению с великими державами. Окей. Теперь личный вопрос. Какое ваше самое главное решение в жизни? Esto ya es una pregunta personal. Dice, ¿cuál fue la decisión más importante que has tomado en tu vida? Bueno, esa es una pregunta siempre que es difícil para todos, ¿no? Pero al menos yo diría de que la decisión más importante fue el de involucrarme involucrarme en la política de mi país, ¿no? O sea, involucrarme en la investigación, involucrarme en querer hacer algo nuevo, ¿no? En querer formular propuestas nuevas, en querer dar un horizonte diferente para
para la política de mi país, ¿no? Porque lo que vemos hoy en día en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, es que siempre el pueblo está entrampado en visiones o de izquierda o de derecha, ¿no? Pero se alejan de los verdaderos problemas, ¿no? Que hay que resolver, porque independientemente sea el gobierno que llegue, de la postura política que sea, tanto el Perú como en Latinoamérica en general, vemos que los pueblos de Latinoamérica siguen igual, o sea, en términos de desarrollo social, en términos de industrialización, de investigación tecnológica, siguen igual. O sea, al final no hay un horizonte como países, ¿no? Y los intentos de unificación regional que hemos tenido, por ejemplo, el UNASUR, ¿no? En su tiempo, al final no han generado una integración territorial, económica, cultural, más allá del tema económico. Pero lo que importa realmente es unirnos como pueblos, ¿no? En el sentido cultural, en el sentido geopolítico, ¿no? Entonces yo creo que la decisión más importante para mí fue esa, ¿no? O sea, es la razón, bueno, que me anima a seguir estudiando, a seguir desarrollándome como profesional, a seguir investigando, y es la razón que me anima a continuar en este camino de la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque ese es al final es un anhelo ontológico, ¿no? Que me motiva todos los días, o sea, que me hace, desde que me levanto hasta que me acuesto, me pongo a leer, me pongo a revisar, me pongo a investigar. Es mi propósito de vida. Y esto es lo que me llamó también a fundar el centro, porque yo soy bueno, somos casi 12 personas como fundadores, pero yo soy el primero que, digamos, estableció la idea de fundar un centro de investigación aquí en Perú, porque, digamos, somos el único centro de investigación que actualmente investiga concienzudamente el tema de la multipolaridad, ¿no? El tema de los BRICS, el tema de las relaciones internacionales. No hay otro centro como el que tenemos aquí. O sea, pueden haber departamentos de investigación en universidades similares, pero un centro exclusivo para estas temáticas, solo nosotros. Y creo que esa fue la decisión más importante, porque yo quiero contribuir con mi país, quiero contribuir a dejar un legado, al menos en ideas, ¿no? Porque siempre todo proceso de cambios comienza con ideas. Sin ideas fuertes, sin ideas estructuradas, sin ideas razonables, el Perú no va a generar ese salto que necesita para ser una potencia emergente y para tener una dignidad en el concierto de naciones. Creo que esta es la decisión más importante que he tomado en mi vida, involucrarme con lo que hago. Он говорит, что самое важное решение, которое им приняли, это участвовать в политике в своей стране, в Перу. Именно углубляться, например, на исследования, стремление создать что-то новое, новые приложения, новые идеи. В основном, да, другие направления политики, которые у нас есть в Латинской Америке. Что обычно население идет на правый взгляд, на левый взгляд, и обычно они просто вот так закончится все. Но он хочет создавать новый путь. Он тоже говорит, что его организация это первая организация, которая занимается, но именно которая занимается исследованием популярного мира в Перу. Он тоже говорит, что это его мотивация, он каждый день читает, как он просыпается, просто читает, обедает, читает и всегда старается что-то новое. И самое главное, это мотивация менять Перу или давать какие-то наследие идеями, новыми идеями для будущего. Спасибо большое за потрясающую беседу. Была рада пообщаться. Muchas gracias por la conversación que tuvieron. Ha sido muy cómodo hablar con usted. Gracias igualmente. Un gusto poder haber conversado y para cualquier otra oportunidad estoy dispuesto a seguir conversando, porque siempre estos son temas que no se agotan y sobre todo muy actuales y que la gente necesita saber, la gente necesita conocer. La gente necesita tener otra forma diferente de ver las cosas, ¿no? Y al día de hoy estamos en una guerra informativa, ¿no?
Estamos bombardeados de información 24/7 y a veces la gente quiere un descanso, ¿no? Y el descanso de la información es la reflexión filosófica. Eso sería todo. Он говорит, что он очень рад, что по любые вопросы ты можешь просто обращаться к нему, потому что вот такие темы, они очень глубоко, можно много говорить, и что это очень важно для общества.